Hey, ¿qué onda? ¿Y si vamos a dar una vuelta por la historia? Un espacio donde el pasado habla y el presente escucha. Ponte cómodo porque esto es ¿Qué ondas con la historia? Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué ondas con la historia? Y bueno, hoy no solo soy yo, sino que como pueden ver tenemos a un invitado que nos va a acompañar el día de hoy. Tenemos al doctor Carlos Gregorio López Bernal, historiador, doctor en historia por la Universidad de Costa Rica y docente e investigador de la licenciatura en historia en la Universidad de El Salvador. Yo creo que hasta ahora el último docente que nos hacía falta por traer acá. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Es que las cosas buenas se hacen esperar. Lo bueno llega de último, dicen. Exacto. Bueno, no es el último, nos hace falta Fina. Fina no le hemos traído nunca. Ah, bueno. Pero bueno, estamos en el mes de septiembre, este mes patrio, mes de donas, mes de desfiles. Bueno, esto para cuando ustedes lo están viendo ya ha pasado el desfile del 15 de septiembre. Bueno, no, hoy es el 15 de septiembre. Entonces, justamente queremos traer a la mesa un poco hablando de esa construcción de identidad nacional y cómo estoy evolucionando en la historia y pues quién mejor que el doctor para hablarnos un poco de eso. Entonces, creo que podemos empezar como con la pregunta y conversando alrededor de en qué momento nacen esos esfuerzos de identidad. ¿Nacen post-independencia, con la federación? En la colonia había, ¿qué se entendía antes como esto muy abstracto que puede ser la identidad nacional? Si algo como identidad existió antes de la independencia, tendría que ser una identidad regional, ¿no? Éramos parte del Reino de Guatemala, aunque ya existían las provincias que algún sentido de localismo tenían. De hecho, sí lo tenían porque muchos de los primeros conflictos que se dan en la época postindependentista tienen que ver con esas disputas provinciales, ¿no? Por ejemplo, Guatemala Quetzaltenango, Tegucigalpa Comayagua, Cartago San José. Pero como nosotros somos producto de un parto fracasado, ¿sí? Un parto complicado, o sea, pasamos las primeras 2 décadas de vida independiente como parte de un proyecto federal, o sea, la nación era Centroamérica, y esa nación tenía estados. Cuando eso fracasa, pues entonces resulta que cada estado comienza esa tarea ingente y difícil de darse sentido por sí solo. Y eso era muy difícil porque realmente son países muy pequeños, con muy pocos recursos. Se están formando en una época donde se apostaba a lo grande y nosotros partimos de lo chiquito. Entonces se nos complica mucho, ¿no? Luego hay un detalle adicional que esto tiene que ver con las formas de abordaje de estos problemas, y es que a veces la gente que lo ve en una perspectiva más tradicional, convencional, asumen que lo nacional es lo primigenio, ¿no? Uh-huh. O sea, lo más profundo, por eso se habla de las raíces nacionales. Eso es cuento. O sea, lo nacional es producto justamente de los estados, Uh-huh. ¿sí? Y como nuestros estados surgen tarde, post 1840, y débiles, entonces resulta que es hasta que estos estados más o menos se fortalecen cuando ya tienen tiempo y recursos como para ponerse a pensar en cuestiones, en atributos nacionales. Y eso es básicamente el último cuarto del siglo XIX. Uh-huh. En ese sentido, creo que los trabajos de Oscar Oslak, el argentino, dejan bien claro, ¿no? O sea, cuando él habla de atributos de estatidad, se hace una serie de elementos y el último que enumera es justamente esa construcción de un sentido de identidad nacional. Entonces, básicamente eso. ¿Qué esfuerzos se comienzan a hacer o a partir de qué o qué elementos se ocupan para construir y llegar a ese punto final de identidad nacional? Es un tema complicado porque lo nacional tiene muy poco de original. Partamos de esa tesis, ¿no? De hecho, publiqué un artículo hace poco al respecto
y citaba a esta historiadora francesa, Anne-Marie Thiès, cuando Anne-Marie Thiès dice no hay nada más internacional que la identidad nacional. ¿En qué sentido? En el sentido de que si nosotros hacemos un inventario de los atributos de lo nacional en diferentes países, es básicamente el mismo recetario. Sí. Solo que en algunos casos adobado, condimentado, con Tropicalizado. cositas a veces bien logrado, a veces con cosas ridículas, hay que decirlo, ¿no? Por ahí tenemos un Atlacat perdido en los 20 tratando Bueno, de ser. hay cantidad de cosas. Entonces, yo creo que, al menos desde la perspectiva histórica que yo manejo, nosotros tenemos que ser bastante críticos, a veces incluso escépticos, con estas narrativas de lo nacional, porque es obvio que pocas de ellas resisten un examen histórico fuerte, ¿no? O sea, cuando uno comienza a profundizar en cada tema, entonces se va viendo de que o es un constructo bastante forzado o resulta de que simplemente es una invención. Y cuando yo digo invención, no hay que confundirlo con ficción. Sí. ¿Sí? O sea, se dice inventado porque generalmente se parte de un elemento histórico que realmente sí existe, pero a partir de eso se reelabora, a veces de tal forma que cuando ves el producto final, tiene muy poca relación con la idea de origen, por así decirlo. Exactamente. Entonces, antes de cerrar como con el tema de esta época federal, durante la federación se hace alguna creación de escudos, alguna creación como de imagen para tratar de consolidar un poco ese rompecabezas de individualismo que era Centroamérica en ese momento. Por supuesto. Es que lo nacional es como un paquete para armar y hágalo usted mismo, ¿no? Entonces, si vos revisás los procesos de independencia y los procesos que siguen a posteriores, casi que inmediatamente se comienzan a formular elementos en clave nacional. Bueno, la Constitución misma es parte de eso, ¿no? Pero los símbolos nacen casi que simultáneamente. Entonces, la federación, por supuesto, tiene la bandera federal, que es la azul y, bueno, es como celeste y Sí, blanco. ajá. Celestosa. Copia de la bandera argentina. Y esa bandera, la verdad que no dice mucho. O sea, 2 franjas de colores no dice mucho. Para mí lo interesante es, por ejemplo, el escudo de la federación. ¿Por qué? Porque ese escudo ya contiene elementos que prefiguran cómo Centroamérica se miraba a sí misma en aquellos años, ¿no? Y ese escudo que son, lo básico son 5 volcanes rodeados de 2 océanos. O sea, la condición ístmica de Centroamérica es clave para cómo nosotros nos definimos en un primer momento. Y ese tema va a ser recurrente. Me corregís si me equivoco, pero el escudo actual nuestro también tiene ese motivo, ¿no? Sí. De los volcanes. Sí, los volcanes y los océanos. ¿Tiene 2 océanos el nuestro? En el escudo no, pero las franjas, Bueno. ahí es. Sí, porque si tenía 2 océanos está jodido. No, sí, no. porque Ahí nos falta representa. uno. No, sí. Sí, pero creo que casi todos los escudos Pues por eso, se ha porque venido provenimos de arrastrando. una Sí. matriz inicial que es la federación. Entonces, los nacionales, entre comillas, solo tienen variaciones sobre, por así decirlo. Ok, entonces 1840 se hace ese corte de El Salvador como un pueblo soberano y entramos en esta nueva como etapa, tal vez un poco, no sé si llamarla liberal, y con eso también creo que tiene un peso, o sea, las políticas y la idea que tiene el Estado de lo que quieren ser, eso se ve reflejado en lo que van creando, o cómo funciona eso en esa nueva etapa ya como un Estado independiente y ya no parte de una federación. Es que lo liberal viene desde antes, entonces ahí no hay ruptura. O sea, la ruptura es simplemente la incapacidad de los estados centroamericanos de convivir dentro de un ente federado.
Ujú. Como eso no es posible, entonces se hace el desmadre y cada quien para su casa. ¿Ves? Entonces, ahí el problema es que son estados diferentes, ¿no? O Ujú. sea, qué sé yo, el que tenía mejores condiciones, por así decirlo, es Guatemala. O sea, Sí, más grande, más ya fuerte, economía venía más heredado. potente. Sí. Ujú. Paradójicamente, el que arrancaba supuestamente en peores condiciones era Costa Rica, el más chico, se decía más Más pobre, aislado. etcétera. Y sin embargo, como Costa Rica se mantuvo al margen de los conflictos federales, su economía, su estado crece más rápido y entonces ya para 1850 Costa Rica es un estado relativamente establecido. Eh, en ese orden sería Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que la tiene mal. Sí. O sea, por eso tenemos a William Walker con, Queriendo hacer de las sí, suyas. con 40, no sé cuántos Sí. vagos se apodera de Nicaragua. Ujú. Y Honduras, que es igual, ¿no? Entonces, es muy difícil. Ujú. En esas condiciones, pues El Salvador, ya para 1870, están los liberales, la segunda generación de liberales en el poder, el Estado más o menos consolidado, la economía ya promete con el café. Entonces hay un ambiente como más optimista, más favorable, y entonces dice, bueno, pues hoy comencemos a pensar esta cosa de lo nacional. Ujú. Y es en la década de 1870 en adelante cuando van surgiendo toda una serie de iniciativas en donde lo nacional ya es componente obligado. Ok. Pensemos, por ejemplo, en infraestructura pública. Ujú. Tenemos Palacio Nacional, Teatro Nacional, Biblioteca Nacional, Ujú. etcétera, ¿no? Sí. Tenemos los símbolos que se remozan. Ujú. eh, Teníamos una bandera nacional en el 65, diferente de la federal, en el gobierno de Dueñas, pero a alguna gente no le gustaba porque es que era una copia vil de la bandera de Estados Unidos, ¿va? Solo que tenía menos barras y menos estrellas por razones de tamaño, ¿ves? Entonces, pero persistió hasta 1911-12. Ujú. Un himno nacional en el 79, ¿no? Que es un himno complicadillo porque en términos musicales, el inicio sí que se fusilaron. Una calca, básicamente. Hay una famosa, ¿cómo se llama esta cosa? Se me fue el nombre. Un artículo lo acabo de publicar, por cierto, se me acaba de olvidar. Guillermo, La obertura de Guillermo Guillermo Tell. Tell. Es idéntica, ahí sí que no hay para dónde perderse. Eh, la, la letra del himno es factura de Juan José Cañas, un poeta que escribía hasta dormido, no siempre de muy buena calidad sus versos, hay que decirlo, pero bueno, tenemos eso. En el entretanto, o sea, se van un elemento clave, la historia, pero la historia en clave nacional. Nuestros primeros libros de historia son justamente de este periodo. Pensemos en Rafael Reyes, por ejemplo, José Antonio Ceballos, que es un clásico, Barberena, y ya después, entrando en el siglo XX, va a aparecer Gavidia, Virto Jerez y toda esa cosa. Y entonces hay una reescritura de la historia en clave ya más El Salvador, Ujú. porque antes se leía la historia de Centroamérica en general. Y así, cada generación podemos decir que le va metiendo un elemento adicional, a veces ocurrencias felices, a veces otras no tan felices. Ok, entonces en este momento tendríamos como esa consolidación de lo que todavía arrastramos de bandera, himno, oración a la bandera, creación también de este bastión de héroes nacionales, de los Se me olvidaba, próceres. cierto. Entonces tenemos como esos personajes grandes, pero ¿en qué momento? Porque a partir de la década de 1910, 1920, ya no solo es como muy desde arriba y esos héroes nacionales, sino que también ahora entra ese aspecto cultural, como ese aspecto más étnico, que es lo que hace que cambie ese enfoque, porque tenemos el tema de María de Barata, tenemos ciertos textos como más culturales y tal vez
un poco hasta indigenistas en esa época, Ujú. que es lo que hace que cambie ese enfoque de algo un poco como más grande, como los héroes, a algo más cultural, como más, no lo quiero decir local porque no es local, sino que algo un poquito como más No, aterrizado, es más que de hay un todos. detalle, o sea, nuestra primera formulación nacional es en clave liberal y política, ¿sí? Es muy la nación política. Ujú. Y ahí entonces encaja bien, por ejemplo, todo este tema de los héroes, los símbolos. Bueno, tenemos un panteón de héroes nacionales, discutible, pero panteón al fin. Eh, Estos son procesos que se entrecruzan. Porque, por ejemplo, en esa línea del Panteón de Héroes Oficiales, para nosotros un momento clave es 1911-1921. O sea, el centenario del que se llamó primer grito de independencia y luego el centenario de la independencia. Ujú. Ujú. Ahí se consolida esa narrativa histórica más convencional que es en clave política. O sea, porque los próceres que son líderes políticos, ¿no? O Gerardo Barrios, en 1910 y cosas por el estilo. Pero en cierto momento, y esto pasa en otros procesos nacionales también, se comienza a considerar agregarle ahí un condimento en clave cultural, ¿sí? A diferencia de Alemania, la nación alemana es una nación básicamente cultural. Nuestro modelo, que es más francés, entonces es más político. Pero incluso los franceses en cierto momento van a la campiña y vuelven a sus raíces. Bueno, el Tour de France Ajá. es eso, volver a la campiña. En nuestro caso, además, es muy importante la influencia mexicana. ¿No? ¿Por qué? Porque con la Revolución Mexicana, entonces los mexicanos se reinventan, ¿no? Y ahí entonces el indígena es clave en ese constructo. Y nosotros éramos muy cercanos a México, ¿no? Entonces, mucho de todas esas preocupaciones que mencionaba sobre lo indígena provienen justamente de México, ¿no? Con lo cual, la cosa adquiere matices interesantes, ¿no? Eh, Aquí hay gente que hace trabajos señeros. Gavidia Ujú. venía, en su poesía, venía hablando de motivos indígenas desde hacía rato. Ujú. Pero luego aparece María de Barata, Miguel Ángel Espino, No. que es una figura clave. Miguel Ángel Espino, que era profesor normalista. Ujú. Entonces, y en ese tiempo los profesores hacían tesis. Es En ese tiempo detallito, ¿no? hacían tesis. Sí, sí, que es importante. Y entonces la tesis de Miguel Ángel Espino es mitología de Cuscatlán. Ujú. Eh, Lastimosamente, a posteriori, lo que se publica es la colección de narraciones mitológicas que Espino recopiló. Pero en la primera edición, eso eran como los anexos. O sea, la Wow. tesis era un planteamiento nacionalista en clave cultural realmente interesante, Ujú. donde eh, Espino dice, demos al carajo, bueno, no decía así, pero era la idea, Espino era más es refinado. más refinado. Entonces decía, nuestra esencia es lo indígena, y entonces volvamos a nuestras raíces indígenas. Y de ahí en adelante hay otros que se entusiasman con la idea, Juan Ramón Uriarte, que Uriarte es uno de los que más insisten en que hay que cambiarle el nombre a la cosa porque Salvador es producto de los conquistadores, entonces que hay que volver a Cuscatlán. ¿Mm? Y Todavía como aquí, quedan se, un como par. aquí se trata de inventar, Uriarte incluso inventa una ciencia, la Cuscatlanología. Ay, Dios. Eran todos los estudios dedicados a Cuscatlán. Bueno, yo creo que inclusive a día de hoy yo ubico mucha gente que sería muy afín a Ah, eso. bueno. Sí. Y entonces María de Barata es justamente una de las que se entusiasman con esa idea. Mm. Ujú. Y ella, que tiene una formación en etnomusicología, Ujú. ¿no se dice así? Sí. Ah, bueno, pues entonces ella se va a las raíces musicales de Cuscatlán. Y ahí tiene un libro genial que se llama Sí, Cuscatlán Típico. sí. Es, Una recopilación increíble bueno, y muy valiosa. eso es muy interesante, ¿no? O sea, eh, eso es de nuevo criticable desde la historia, pues sí. Sí. Ujú. O sea, es tan constructo como lo anterior. ¿Por qué razón? Bueno,
Para empezar, estas gentes bien intencionadas, con una alta valoración de lo indígena, generalmente están hablando de indígenas del pasado. Están O hablando sea, con de los indígenas míticos, ¿no? O sea, guapos, fuertes y todo lo que vos querrás. Eh, y no hablan mucho, o mejor dicho, no hablan nada de los indígenas del presente, que Ujú, todavía existían y eran muchos y no la estaban pasando muy bien, hay que decirlo. Ujú. Entonces, ese constructo también es fácilmente cuestionable ujú. desde la historia. Sí, y creo que algo otro aspecto interesante, y creo que la gente que consume el podcast sabe que últimamente yo ando muy revoloteando alrededor del arte. Algo interesante es ver la producción artística de esas primeras 2 décadas de 1900 y ver hasta los nombres, como, o sea, porque es indígena. Hay una que se llama Cariati de Cuscatleca y es como esta idea europea pero puesta, tropicalizada. Y sucede algo interesante a partir de 1930, que ya vamos a llegar a lo que todos sabemos que pasó en 1932, los nombres donde se retratan personas evidentemente indígenas ya no son indígenas, son campesinos. Entonces se comienza a hacer ese desligamiento y justamente como el ver de, no, pero es que nosotros nos referimos a los indígenas originarios, nosotros hablábamos de Atlacat. Justamente, y en ese contexto un poco nace Atlacat, de ese guerrero que defendió a Cuscatlán y que al final, o sea, quien le supo sacar provecho muy bien es Valentín Estrada, que es el escultor que la hizo, que inclusive hay un par de textos que hablan de que él se prestaba para él vestirse de Atlacat y él andar en las carrozas y Bueno, paseando. es que ahí hay dos cosas. El Atlacat, eso no existe, Ujú. eso es un invento. Y es un invento que se venía trabajando desde hacía rato. Bueno, el mismo Gavidia había hecho sus versos y toda esa cosa. Pero en la década de 1920, que es una década bastante nacionalista, yo todavía no alcanzo a entender por qué, el tema de Tlacat lo retoma Jorge Lardé. ¿No? Y hace maravillas, pero voy a decir que con muy poco rigor histórico. ¿No? Y Jorge Lardé insiste en Atlacat y a diferencia de Gavidia, que andaba por la poesía, Lardé sí construye un personaje Ujú. histórico. ¿No? Tan histórico que en cierto momento, como el Atlacat ya andaba rondando, pero nadie lo había visto, ¿no? Entonces resulta que a alguien se le ocurre poner un busto de Atlacat en el frontispicio del Palacio Nacional. No sé si lo has visto. No, Hay que subir mucho la vista porque está en la parte alta y es una cosa genial. o sea, todavía Ah, está. por supuesto, si es nacional. Mm. Ok, Eh, nos vamos eh, con tarea entonces. sí, sí, tenés que meterle una foto ahí a la cosa porque es genial porque en lo que yo conozco es la primera representación esculpida de Atlacat, pero solo es el busto. Justo. Y es bastante feo, te diré. Ujú. O sea, hay una clave ahí estética que yo no alcanzo a entender. Lo cierto es que cuando se inaugura, y se inaugura creo que en el marco de un 5 de noviembre, no recuerdo exactamente, en mi tesis de maestría está ese dato, eh, el chunche se fue muy mal visto, muy mal recibido y tuvo fuertes críticas, ¿no? Y hay un fulano que escribía en el diario de El Salvador, que era bastante ácido, y dice, miren, yo no sé si Atlacat existió o no, pero si de Atlacat van a ser un referente nacional, hagan algo bonito, porque esa cosa está muy fea. Lo dicen así. ¿No? Pero como ya estaba subido arriba, pues ni modo de bajarlo, ¿va? Ujú. Se quedó ahí. Bueno, en ese contexto, Atlacat rondando, pero no teníamos nada que lo personificara, se da la buena suerte de que Valentín Estrada, que había estado estudiando escultura becado en España, Ujú. regresa al país y como parte de sus trabajos de curso, él había esculpido un indio, un piel roja, quiero decirlo. Sí, Por lo menos la facha, ¿no? sí. Ujú. Eh, y cuando él regresa, entonces, y los historiadores, entre ellos seguramente Lardé, que los historiadores también inventan cuentos, hay Sí. que decirlo. Ujú. Entonces, ahí se dan de golpe de nariz con Atlacat y dicen, este es el Atlacat que queríamos.
Que es la figura que todos ubicamos del Atlacat, con la manita y la Exacto, o sea, que flecha. está atisbando a ver por dónde va a aparecer Pedro de Alvarado O para para... montarle. Pero eso es Valentín Estrada. De hecho, en sus memorias, creo que en la tesis lo cito, el mismo Valentín Estrada dice, él era un estudiante de tercer mundo, por así decirlo, en Ujú. España, no tenía recursos, entonces no tenía un modelo Sí. para hacer su escultura. Entonces él dice que él se chuloneó, bueno, no, se tapaba con alguna cosa, ¿no? ¿Ves? Pero entonces él ponía un espejo, y él modelaba y iba trabajando. Entonces, Ok, sí. eso es lo único real de la Atlacatesa. Y creo que también aquí hay un punto y que a veces no se suele ver del tema de los nacionalismos, que los nacionalismos también dan mucho rechazo y mucho paso a la xenofobia. En momentos extremos, sí. O sea, hay autores que se refieren al nacionalismo bajo aquella metáfora de las dos caras de Jano, ¿no? La cara positiva y la cara negativa. La cara positiva es, hay que decirlo, o sea, un discurso nacionalista bien construido eleva el autoestima a la identidad de los pueblos. O sea, tampoco hay que demeritar. Hombre, uno ve México es un país Sí, muy nacionalista, pero sí. es un país que ha trabajado sistemáticamente, primero desde el Estado, después desde la sociedad civil, dirían algunos, y bueno, tiene un constructo sólido, ¿no? Entonces, eso a los mexicanos les sube. Mucho la autoestima. Bueno, A veces demasiado. pero en otras circunstancias, esos nacionalismos pueden llevar a situaciones complicadas. Pensemos lo que nos pasó en El Salvador en 1969. O sea, una guerra con Honduras en donde el nacionalismo jugó un papel fundamental. ¿En qué sentido? En el sentido de hacernos perder la razón e irnos a una guerra que no nos convenía en nada, Sí. por así decirlo. Sí, y antes de llegar al 69, creo que también hay otro punto, que era lo que comentaba antes del tema del 32 y como ese tema indígena. ¿Realmente el 32 cambia o reconfigura ese tema cultural indigenista que se venía trabajando? Mira, justamente estaba hablando del 32 con mis estudiantes del curso de Historia de El Salvador. Y como yo doy el mismo curso, pues no siempre digo las mismas carambadas. Entonces hoy hemos estado repensando. Y para mí una cuestión que creo que es necesario que pongamos en discusión es ¿qué fue el 32 para El Salvador? O sea, tenemos una narrativa bastante sólida y con buen fundamento, yo diría con buenas razones. O sea, 32 fue una tragedia, ¿no? Una matanza y toda esa cosa. Pero en la historia política, económica, cultural de El Salvador, el 32 no hizo mella, te diré. Es decir, o sea, ¿qué tan diferente es El Salvador de 1935 respecto a lo que era antes? No cambió mayor cosa. De hecho, buena parte de lo que hace Hernández Martínez a lo largo por lo menos de sus primeros años de gobierno es volver al país al orden en que estaba anteriormente. O sea, por eso yo insisto que Martínez es un gobernante conservador, quiere conservar. Y lo logra a fuerza de palos y balas, ¿no? Sí. Entonces, lastimosamente, del 32 no sacamos mucho como para decir, gracias a esto el país cambió, lastimosamente. Entonces, en términos nacionales, el 32 es un bache que nos costó mucho superar. ¿Por qué razón? Bueno, porque durante toda la década del 20 se había venido insistiendo en que lo mejor del país, cito textual, el alma nacional, lo más puro del alma nacional eran los indígenas. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, y todo muy bonito y haciéndole poemas y estatuas y toda la cosa. Y resulta que de repente se da el levantamiento de 1932 y donde realmente el levantamiento pega, que es en Occidente, ¿quiénes se levantan? Los indígenas. Los indígenas. Y chispas, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ahí hay que hacer malabares para, uno, explicar la magnitud de la represión.
O sea que el 32 es una desproporción enorme entre lo que las víctimas que causaron los rebeldes, que no pasaron de 100, Ujú. versus los muertos en la represión, que no tenemos Una cifra una como cifra exacta, exacta. pero estimaciones te pueden Hay. decir Mm. 10, 15 mil, es Ujú. mucho. Entonces, ¿por qué matamos tantos indios en el 32? Entonces, eso va a tener implicaciones en la reformulación Ujú. de ese tema de lo indígena, tema que no superamos, definitivamente se Sí. intenta, pero no se supera, y entonces, y en cierto momento como que se llega al convencimiento de que no tiene sentido seguir hablando tanto de lo indígena, o sea, no eran ni tan buenos como los habíamos soñado, y entonces, ¿para qué? Ujú. Entonces, de repente, ahí hay un tema interesante. El indígena se va disipando, se va difuminando, ¿y qué es lo que tenemos? El campesino. Exacto. Cuando sociológicamente podríamos decir, entre indígena y Sí, campesino no hay no hay mucha mucho. diferencia. Bueno, pues entonces resulta que ya para la década de 1950 eh, ya no es el indígena, sino que es el campesino. Ujú. El campesino, por ejemplo, de las canciones estas de, ¿cómo se llama el viejillo este? Pancho Lara, ¿no? Ah, La sí. cortadora y Ahora toda esa sí, todo cosa. ese como más folclore. Es más folclore, porque hay otro detalle interesante. Hernández Martínez, después de hacer la matazón de indígenas, resulta que tiene una política indigenista. Muy Ujú, fuerte. ujú. Ahí con Salarroé. Y no solo eso, o sea, Martínez envió una, Mm. una representación Sí. al primer Congreso Indigenista en México. Y de ahí surge prácticamente una agenda de trabajo en donde hacen cosas sumamente interesantes. Sí, Ujú. que era justamente lo que mencionaba, que si no me equivoco, es Violeta Bonilla, tiene un cuadro muy interesante, lo pinta en el 36 y que retrata una escena de indígenas trabajando, pero el cuadro se llama Campesinos. Y es muy interesante porque a partir de ese momento, cómo se viene retratando este elemento cultural, se vuelve un elemento como más folclórico y más del paisaje, y veamos qué bonito es, y veamos la indumentaria, y veamos las flores. Bueno, es que ahí hay un detalle adicional para que veas qué contradictoria es lo nacional entre nosotros. O sea, la idea del salvadoreño trabajador. Si hay un atributo que distingue a Ah, los salvadoreños, se sí. dice, es que son muy trabajadores. ¿De dónde surge ese cuento? ¿Mm? Ujú. O sea, yo he trabajado mucho, siglo XIX, ¿y cuál es la queja de los caficultores, Ah, de los añileros del siglo XIX? que no trabajan. Estos vagos no quieren trabajar, Ujú. son vagos. Y por eso es que surge tanto el tema de las Ah, leyes contra la vagancia y los ujú. corredores de trabajo, etcétera, etcétera. Y bueno, siglo XX, por arte de magia y Ahora con todos son trabajadores. Roque Dalton ahí incluido, que es el que le da mucha llama a la cosa, entonces los salvadoreños trabajadores, los de, ¿cómo se llama aquel famoso poema? Eh, no sé, Mm, ahí Andrew es Andrew El que es poema de amor, no sé sí, cómo que llama. sí, pero ya sé Bueno, cuál, no sé cómo se llama. Ahí Andrew es el es experto eso, en poema de amor, Dalton. así se llama. Así se llama, Sí, así se sí. llama. Entonces los salvadoreños que andan por todo el mundo y en todo el mundo Ajá. tienen fama de trabajadores. Hombre. Que justamente ahorita con Dalton creo que es justamente otro momento en el que tenemos el post de la guerra del 69 con Honduras, ese nacionalismo muy ferviente de la guerra, pero también comienzan a surgir este grupo ligados al Partido Comunista, de reescribir la historia desde ese lado. Y ahí tenemos un poco como Roque Dalton con estos héroes populares, Anastasio Aquino, Farabundo Martí, Feliciano Ama. Acá creo que no sé si hay como, están esas dos líneas narrativas, como que tanto llega a influir el tema de lo que está haciendo el Partido Comunista con esta, insertar también estos héroes de abajo, con esta narrativa nacionalista que se ha venido desde el Estado, porque creo que es un poco que no viene tanto del gobierno en este momento, sino que comienza a moverse un poquito desde abajo. No sé si se puede entender de esa manera. En principio son proyectos totalmente contrapuestos. Ujú. O sea, y hay una línea política de la izquierda, que en ese entonces ciertamente era el Partido Comunista, es a este panteón de héroes oficiales, héroes de la oligarquía, Ujú.
nosotros le vamos a contraponer de los buenos héroes populares. Ujú. Bueno, yo recuerdo haber discutido eso mucho con don Jorge Arias, que fue mi profesor, y Jorge Arias hizo un trabajo maravilloso en ese sentido, ¿no? Jorge Arias perfila definitivamente dos personajes claves de este nuevo panteón de héroes. Anastasio Aquino en el 64 y Farabundo Martí en el 71. ¿Sí? Sobre esa base, otros fulanos se van sumando. Entonces pienso yo, Matilde Elena López, por ejemplo, hace mucho en literatura sobre el tema de Aquino, etc. El problema es que Jorge Arias hacía un constructo narrativo muy convencional. O sea, Jorge Arias había que leerlo Ujú. y bueno, los salvadoreños no son muchos por leer, ¿no? Ahí la gracia, la feliz gracia está en Dalton. ¿Por qué? Porque Dalton tiene una creatividad pasmosa y entonces él es capaz de coger los elementos que ya está produciendo Arias y otras gentes y entonces y volcarlos a la poesía y desde la poesía entonces se vuelven más fácilmente digeribles, por así decirlo, Ujú. ¿no? Pero insisto, eso era contrario a. Ujú. Entonces, si la revolución hubiese triunfado, hombre, más de alguno hubiera dicho, bajemos a Gerardo Barrios del caballo y ahí montamos a Aquino. Seguramente que sí. ¿Por Sí, qué muy no? probablemente. Ah, bueno. Pero como la cosa no se dio, entonces, ¿qué es lo que sucede? En cierto modo, estas narrativas, en principio contrapuestas, terminan en cierto modo complementándose. ¿Qué sé yo? Hay una canción, no me gusta mucho, pero voy a poner de ejemplo. El sombrero azul. Bueno, Sí, el sombrero azul era muy de izquierda, muy revolucionaria, entonces, sí. y Sí, en los años 80. Después de la firma de los acuerdos de paz, que nos volvimos un poco más civilizados, entonces el sombrero azul, sin perder obviamente el contenido más revolucionario, se tropicaliza y se hace en versión cumbia. Sí, ¿Mm? sí. Y ya como versión cumbia era tema común en los desfiles, en la Sí, fiesta y en los cívica. bailes. Como era cumbia, era. No, los bailes es otra cosa. Estoy hablando de las fiestas estas del 15 de septiembre. Ok. Las bandas de guerra, que después le llaman bandas de paz, que es lo mismo, el mismo ruido hacen. Entonces meten el sombrero azul en su repertorio. Y eso fue así ¿hasta cuándo? Hasta 2025. O sea, no puedo mostrar la evidencia, pero en estas fiestas cívicas Va a sonar. se dieron lineamientos desde el Ministerio de Educación para que el sombrero azul no se toque, porque esa cosa es, ya sabemos qué. Ok. Y ahí creo que es también otro punto interesante de finales del siglo XX, el tema de la posguerra. Y como la posguerra también crea estas dos líneas, tal vez un poco más disipadas, pero creo que también es como cada bando tratando de justificar su causa y como los porqués. Entonces, no sé cómo eso evoluciona en el tiempo a la actualidad y qué elementos en la actualidad podemos poner sobre la mesa que están y sigan Bueno, yo no he moldeando. tenido tiempo de estudiar con mayor detenimiento, ¿no? O sea, a mí el olfato más bien me dice que ambos bandos tuvieron que atemperar, que bajar la nota, porque se supone que en la posguerra nos íbamos a reconciliar. Se supone. Nos vemos las tonteras que pasan en este país y como Sí. que estamos condenados a no reconciliarnos. Pero le bajan la nota, ¿sí? Y el problema es que estos constructos nacionales no son estáticos. Ujú. O sea, van a ir cambiando con el correr del tiempo. ¿Mm? Y ahí van a ir apareciendo elementos que en un primer momento aparecen un poco difusos, pero con suerte después se van consolidando. ¿Qué es lo que tenemos en los últimos años, por desgracia? Ujú. O sea, tenemos una sociedad que tiende cada vez más a militarizarse en la práctica y a militarizarse en el imaginario. Eh,
Este gobierno que siempre tiene ideas realmente ingeniosas, no buenas, pero ingeniosas, resulta que hoy de repente le da por poner una ministra de educación que es militar, que es muy guapa, muy bonita, inteligente al parecer, y que ha sido un hit. A mí me sorprende, y te lo digo en serio, o sea, ver las imágenes que circulan en redes sociales de los actos cívicos de niñas en uniforme militar. Wow. Oh, tengo una por ahí que me la enviaron hoy en la mañana. Niños de parvularia representando en el acto cívico, 3, 4 de ellos uniformados y armados, por suerte con armas de juguete, sometiendo a otro carajillo que representa a un pandillero. Y lo tienen ahí hincado y pa. Eso es terrible. Sí. Si eso va a ser parte de la identidad nacional de estos salvadoreños que se están formando, hombre, Ojo, ahí. será complicado. Sí, yo creo que es parte de las conclusiones a las que se llega con el tema de esas identidades, son algo que se va moldeando y va cambiando un montón con los pueden años. ser muy manipulables, para Sí. bien o para mal. Para bien o para mal. Y entonces ahí es donde nosotros los historiadores somos figuras incómodas. ¿Por qué? Sí. Bueno, no es que seamos tan inteligentes, tenemos cierta formación que nos permite ir viendo justamente la dinámica de esos procesos y entonces asumirlos históricamente, es decir, entenderlos como productos de un momento histórico. Ujú. Así como en 1910 nos meten a Gerardo Barrios, después nos meten a Tlacat. Bueno, ahorita estamos justamente en un momento en que se está redefiniendo esos temas. Y aquí se habla y se dice públicamente, el presidente dice, bueno, por primera vez somos independientes. Sí. Hombre, eso es... Sí, son discursos que pesan y van... Desde la historia eso es un absurdo, Sí. pero la gente se lo cree. Exacto. Y ahí creo que también otro elemento interesante de algo que influye y que creo que también es importante tenerlo sobre la mesa es el tema de migraciones y cómo también esos nacionalismos se construyen desde afuera para adentro. Creo que es interesante ver el tema de cómo se celebra el 15 de septiembre en las embajadas afuera, especialmente en Estados Unidos, que es donde hay mayor... A mí me sorprende esa cosa, por ejemplo, dos anotaciones. Una, en 1823, en esa coyuntura, cuando recién independizados nos cae Iturbide y nos quería unir a la fuerza a su imperio, San Salvador, San Vicente no quisieron, por eso tuvimos nuestra primera guerra civil, se envía una comisión, 3 fulanos a Estados Unidos a pedir la unión de el Estado de El Salvador a la Unión Americana. Fracasó la cosa, creo que ni tan siquiera llegaron al Congreso, no sé si no lo hallaron o no lo recibieron, no prosperó. Bueno, eso fue en 1822-23. Allá por 2000, la prensa gráfica tenía una sección que se llamaba Departamento 15. Afuera. Estados Unidos. ¿Cuál era el Departamento 15? O Estados Unidos. Los Estados Unidos, porque el Departamento 15 publicaba toda la información sobre los salvadoreños en Estados Unidos. Mira que la historia a veces también gratifica, ¿no? Sí. En el 22 no nos dieron pelota y terminaron siendo nuestro Departamento 15. Ellos no lo saben, pero son nuestro Departamento 15. Pues quizás se dieron cuenta porque en cierto momento la sección desapareció. Ya esto, qué abusivo, ¿no? Sí. Bueno, por un lado. Otro tema. En cierto momento, cuando esos migrantes que hacen esa ruta al norte tan difícil y que tienen que pasar por México y a veces los mexicanos los maltratan, bueno, hubo un grupo que se llevó una imagen, una réplica del Salvador del mundo a Estados Unidos e hizo la ruta en el ferrocarril, en la Bestia que le llaman, ¿no? Imagínate. Wow. Y llegó a Los Ángeles y allá está y le hacen la fiesta y toda la cosa. Cuando yo me di cuenta de eso pensé que no vaya a ser un cartel de esos mexicanos y secuestren al Salvador del mundo y nos pidan un rescate que vamos a pagar cualquier cosa. Sí, cualquier cosa, bueno, evidentemente. Por cierto, nos respetaron y la cosa está ahí llegó. Pero sí, creo que es interesante entender cómo se
se van moldeando y creo que también a veces el ser consciente ayuda a despertar ahí un ojo crítico cuestionante que esperamos que algo de esto llegue y digamos, ¿por qué? Creo que a veces es importante hacer esa pregunta independientemente a las conclusiones que llegamos, ya será parte de la vivencia de cada uno, a qué conclusión llegamos, pero yo creo que eso esperamos que quede, esa gana de preguntarlos por qué ahora esto. Si para algo sirve la historia es para repensar cosas. Sí, exacto. Entonces, creo que eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias por darnos el tiempo, acompañarnos acá. Esto fue ¿Qué ondas con la construcción de la identidad nacional? Los invitamos a que se mantengan atentos a todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, donde nos encuentran como @qué ondas con la historia, y también obviamente las redes sociales de la YSU, su radio universitaria, que siempre está generando ese contenido que tanto a ustedes les gusta. Pero antes de terminar, ok, nunca te he dicho esa frase sola. Antes de terminar, no olviden que quien no conoce su historia está condenado a quedarse sin donas al 2x1, o que le den donas rellenas y que no le gusten. Así que ustedes sabrán si quieren jugar con la mala suerte. Gracias.